Buenas tardes. La liturgia de este domingo comienza con una palabra alentadora y llena de esperanza. Esta palabra es alégrate, y la razón para llenarnos de este gozo es muy clara también. Dios es rico en misericordia. Estando ya muy cerca de las celebraciones pascuales, acojamos generosamente en nuestras vidas a nuestro Redentor Jesucristo, el amor que nos transforma y la luminosa verdad que nos salva. Nos ponemos de pie para recibir al sacerdote. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, vamos disponiéndonos para celebrar nuestra misa, reconociendo humildemente nuestras faltas. Todos juntos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y expresión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, Ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Con el Señor Jesucristo, tu Hijo, siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tras la dura experiencia del exilio, el libro de las Crónicas nos narra que Dios decide invitar a su pueblo a comenzar de nuevo. Su última palabra acerca de su suerte ya no será el castigo, sino el perdón y la misericordia. Escuchemos. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades.
practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. ¿Todos? Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. ¿Todos? Aquellos que cautivos nos tenían, pidieran que cantáramos. Decían los opresores: ¿algún cantar de Sión? Alégrense, cantéennos. ¿Todos? Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. ¿Todos? Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. ¿Todos? Dirigiéndose a los fieles de Éfeso, San Pablo les recuerda que la salvación no es obra meramente humana. Con su nueva forma de vivir, ellos han de saber apreciar este don gratuito de la predilección de Dios en Cristo. Escuchemos. Segunda lectura. Lectura de la carta al apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por pura generosidad suya. Hemos sido salvados con Cristo y en Cristo. Nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras
para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. De acuerdo a la profunda interpretación de San Juan, el itinerario del Hijo del Hombre solo se completará cuando Jesús sea levantado entre el cielo y la tierra, y esta glorificación supondrá el paso por la humillación y la muerte en la cruz. Nos ponemos de pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hermanos, pues hoy el Evangelio nos relata un diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo era un escriba, un maestro de la ley, un hombre instruido, pero que quiso acercarse a Jesús para conocer cuál era el mensaje que él estaba trayendo, este mensaje de salvación, de luz, que tanto bien estaba haciendo entre todos los que le escuchaban. Por eso Nicodemo, con toda sencillez, humildad, se acercó a él, aunque dice el Evangelio que se acercaba de noche, para que pues sus compañeros escribas, maestros de la ley, pues no lo fueran a criticar o no lo fueran a señalar. Por miedo a ellos se acercaba de noche y se ponía a platicar con él, a dialogar con él. Y hoy tenemos este trozo en donde Jesús, de una forma muy clara, le afirma que Él es la luz y que Él es el motivo de la salvación. Dice Jesús que así como Moisés levantó una serpiente de bronce en un palo, en un madero alto,
cuando azotó una plaga de serpientes venenosas en el campamento donde estaba el pueblo de Israel, en el desierto. Todo aquel que veía la serpiente, pues quedaba curado del veneno mortal de las serpientes. Esto fue sobre todo como una especie como de bandera, porque todo aquel que tenía fe, que creía en Dios y que veía a esa serpiente de bronce, pues era curado. No era tanto brujería o algo supersticioso, sino era la fe, que el que veía a ese estandarte, esa serpiente que había levantado Moisés, pues quedaba curado. Por eso Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa serpiente de bronce, así también va a ser levantado el Hijo del Hombre. Y así fue. Jesús fue levantado también en un madero, para que todo el que cree en Él, todo el que lo vea, ver en la Sagrada Escritura significa creer. Todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ese es, pues, sobre todo, pues, el mensaje. Y da una afirmación categórica, muy tajante, muy fuerte, muy firme. Dice Jesús: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. Esta es la afirmación, pues, muy fuerte que Jesús hace hoy. El que cree en el Hijo de Dios ya está salvado. El que no cree ya está condenado. Así es tal la afirmación, pues, a la que llega, pues, Jesús. Tal vez, pues, conviene, pues, nosotros reflexionar y pensar qué significa creer en Él, porque no nada más es decir creo y ya, ¿verdad? Así como de palabra y ya, que eso no compromete la vida, que no compromete nada. Pero el que dice creer, es el que, pues, hace su vida conforme a lo que cree, a lo que Jesús ha enseñado como camino para llegar hacia el cielo. Las obras son las que precisamente nos pueden a nosotros dar la salvación, porque significa que creemos. El que cree practica las obras, hace las obras. Por eso tenemos, pues, porque eso que hay que creer en Él. Si creemos en Él, tenemos, pues, que estar haciendo las obras de Dios. Tenemos que estar haciendo lo que Él, pues, nos dice. Hoy en la primera lectura escuchábamos un trozo también del libro de las Crónicas, donde se hace un recuento de todo lo que el pueblo de Israel sufrió en el desierto. Y hay también por ahí una frase que dice que Dios castigó a su pueblo por su rebeldía, por no haber cumplido su promesa, su pacto, su alianza que había hecho con él, con Dios. Dios lo castigó. Tal vez aquí entraría que nosotros reflexionáramos: ¿Dios castiga? ¿Dios castiga? Pues, aunque nosotros podremos afirmar que tal vez Dios no castiga en este mundo, pero sin embargo sí manda castigos Dios. ¿Qué papá, qué mamá no castiga a su hijo porque se porta mal? ¿Y por qué lo castiga? ¿Por venganza? ¿Un papá o una mamá castiga a su hijo por vengarse de su hijo? Porque se ha portado mal, porque ha hecho una cosa incorrecta, porque no ha hecho lo que se le ha ordenado, y por eso le da un castigo. Podemos decir que el papá, la mamá,
odian, lo hacen por venganza, el castigo que le hacen a su hijo. No, es para corregirlo, para que enderece su vida, para que no caigan sus mismos errores, que sepa que lo que ha hecho es grave, es malo, y que eso lo puede hundir en su vida. Por eso, pues los castigos tienen sobre todo pues una finalidad correctiva, son para corregir a una persona. Dios también ha mandado castigos a su pueblo, a muchas ocasiones, porque ha querido siempre corregir. Es más, la Sagrada Escritura en algunas veces afirma que Dios corrige al que ama. Dios corrige a los que aman. Al que ama, Dios siempre lo corrige de alguna cosa que está mal, que no es correcta, y por eso lo quiere enderezar su vida. Esto es, pues, hermanos, hoy el mensaje que se nos quiere dar es sobre todo un mensaje feliz, de esperanza, de alegría. No es un mensaje que nos meta miedo, desilusión, o que hasta que nos deprima este mensaje que la palabra de Dios nos da, sino todo lo contrario. El mismo Jesús, pues, aquí en su palabra habla, que dice: tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo, y lo mandó no para condenar al mundo, sino para salvarlo. A eso ha venido Jesús, a salvarnos, a rescatarnos del pecado de la muerte. Pero la condenación es de cada uno. Cada uno se condena cuando no acepta al Hijo de Dios. Es decir, pues cuando no aceptas lo que se te está regalando, lo que se te está ofreciendo, cuando no se acepta la salvación que Cristo ofrece, pues ya estamos condenados. Podríamos decir, por ejemplo, si alguien te ofrece algo, un bocadillo, un alimento, y que te diga: te doy este alimento, te doy este platillo, te doy este bocado, pues no va a ser tuyo mientras no lo comas, mientras no lo aceptes, mientras no lo disfrutes. Así es también la salvación que Jesús nos ofrece. Si nosotros no la aceptamos, ya estamos condenados. Así lo dice en su palabra. La causa de la condenación es esta: que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la causa de la condenación. Si nosotros rechazamos a Cristo, que es la luz, si nosotros rechazamos a Cristo, que es la salvación, quiere decir que nosotros no queremos salvar, que nosotros no queremos la salvación. Estamos, hermanos, en este camino de la Cuaresma, que es un camino para celebrar la Pascua, que es celebrar el triunfo de Cristo resucitado, que nos lo transmite a todos nosotros. Jesús quiere darnos a todos parte de su triunfo, parte de ese triunfo sobre la muerte y el pecado, pero quiere que nosotros lo vayamos viviendo durante todo este tiempo de la Cuaresma. Si Dios preparó a su pueblo para entregarle la tierra prometida, lo preparó durante 40 largos años, lo preparó en el desierto. Por eso quiere que nosotros también nos preparemos para poder ir a gozar y disfrutar eternamente de estas alegrías del cielo que Él nos está, pues, prometiendo a todos los que creemos en Él, todos los que lo veamos clavado en esa cruz, muriendo por nuestra salvación. Todo el que lo vea, es decir, todo el que cree en Él, será salvado. Todo el que cree en Él hace las obras que Él quiere, que Él dice. Y esto es lo que nos va a conducir a la luz. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la salvación. Que así sea. Todos de pie, hermanos, vamos haciendo nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Creer en Jesucristo, que es Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, que murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Creer en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Todos decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos volvemos a profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos al Señor que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y pidámosle que tenga misericordia de su pueblo. Responderemos, escúchanos, Padre. Para que Dios fortalezca la voluntad de los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales el sacramento de la penitencia y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas, roguemos al Señor. Para que el Señor abra la inteligencia y el corazón de los incrédulos, de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y en la fe encuentren aquel descanso que sin saberlo desean, roguemos al Señor. Para que Dios conceda su ayuda a los que se sienten tentados y a todos aquellos que con su sufrimiento participan de la cruz de Cristo, roguemos al Señor. Para que todos nosotros perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados a las fiestas de Pascua que se acercan, roguemos al Señor. Pedimos en esta Santa Misa por la salud y necesidades de Luis Noel Mercado Ávila y de la familia Correa Arellano. Y pedimos por el eterno descanso de José Luis Alemán Velázquez, cuyos cenizas están aquí presentes, por Ampelia Arellano Rosales, por Guillermina Levilla Canchola, por Marco Antonio Navarro Canchola, por Socorro Hernández Rivera, por Manuel Ramírez Rodríguez, por Elvira Cruz Cruz, por Francisco Mendoza Rupercio, por Margarito Llamas Mercado, por Griselda Batres Orruel, por Héctor Silva Aguilar, por Bernardo Silva Aguilar, por José Fernando Vázquez Medina, por Benjamín Vázquez Delgadillo, por René Mercado Rubio, por Jaime Mercado Rubio y por Juanita Rivas Nava en su aniversario número 20. Roguemos al Señor. Todo, Señor, te lo pedimos por Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Con el Espíritu Santo hemos recibido desde el día de nuestro bautismo la fuerza para ser constructores de un mejor mañana. Al presentar nuestros dones, pidamos la gracia de saber compartirlos con nuestros prójimos. De pie e inclinamos la cabeza. Orad, hermanos, para que el sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría,
estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza, diciendo: Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques tus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo cardenal José Francisco y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios,
su esposa José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios que somos, dirijámonos al Padre por la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Hermanos, démonos un saludo, un signo de paz. Es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Cristo es el pan vivo bajado del cielo para nuestra salvación. Confiando firmemente en sus promesas, vayamos a recibirlo en la comunión, pidiéndole que podamos crecer más y más en la fe y en el amor.
28 años, no, vine yo desde el jueves. La muchacha no lo anotó. Para las personas que no pudieron comulgar sacramentalmente, haremos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente dentro de mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti por el pecado. Amén. Les damos los avisos parroquiales. Los invitamos para que en esta semana, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, asistan a ejercicios espirituales jóvenes y adolescentes. Los invitamos, siempre durante la Cuaresma se hacen estas reflexiones especiales sobre la palabra de Dios que nos ayuden a vivir pues ese tiempo de Cuaresma. Invitamos esta semana a los jóvenes y adolescentes con las debidas medidas sanitarias para su asistencia. Así los invitamos aquí en el templo a venir y escuchar estas reflexiones de Cuaresma. Todos los jueves estamos teniendo la hora santa de 6 a 7. Una hora antes de la misa estamos aquí teniendo la hora santa para las personas que gusten venir a hacer esta adoración al Santísimo Sacramento. Hoy hacemos la colecta de Cáritas Diocesana. Yo creo que ya todos pues hemos escuchado, sabemos qué es Cáritas. Cáritas es una organización de la Iglesia que se dedica a ayudar, a socorrer, a dar algunos apoyos, algunas ayudas a la gente muy necesitada. No se imaginan cómo de veras Cáritas puede estar dando tantas ayudas a personas que de veras lo necesitan. No solamente personas en situación de calle, sino personas que a veces no tienen lo más indispensable para comer, para vivir. Aquí en nuestra parroquia también se les ayuda. Cada mes se les ofrece una despensa a familias necesitadas, familias que ocupan de un apoyo. No es mucho, pero es todo un apoyo, una ayuda que también pues se les da, se les ofrece a familias que están pasando necesidad, y viene a aliviar un poco pues que se les dé por ahí su kilo de frijoles, su kilo de arroz, de pastas, de azúcar y de otras cosas pues que se les ofrece, se les da en una muy buena despensa que se les ofrece aquí. Pero Cáritas a nivel diocesano tiene otras ayudas, tiene muchas otras cosas en las que Cáritas sirve y ayuda. Pero para eso necesita pues también de nuestro apoyo, necesita también de nuestra aportación económica. Y hoy se pide, hoy se hace esta colecta para la ayuda de Cáritas Diocesana. Para los que puedan, los que quieran compartir algo de su dinero, pues ahí lo ponen en el sobre y lo dan ahorita pues ahí a la salida. Si gustan de pie, hermanos, vamos haciendo nuestra última oración.
Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Al vivir lo que hemos celebrado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Solo unidos a Dios podremos transformar nuestro mundo y en Cristo hacer nuevas todas las cosas.